Buenos días, bienvenidos un día más a la Séptima Legión. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de honor que no necesita ningún tipo de presentación. Coronel Pedro Baños, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Encantado, Óscar. Vamos a hablar de su último trabajo, Geohispanidad, algo que nos atañe en el mundo actual, porque queremos saber no solo qué papel jugó España en el pasado, sino qué papel podemos jugar en el presente y en el futuro inmediato que nos espera. Sí, más que nada sería el conjunto de la hispanidad, precisamente, ¿no? Esta hispanidad que nos están dejando completamente de lado, porque ahora todos hablamos que sí de Estados Unidos, de China, de Rusia, de India, pero ¿dónde queda la hispanidad? Al final, la hispanidad, no olvidemos que éramos este imperio en el que éramos todos hermanos, que con los mismos derechos y las mismas obligaciones, con un nexo de unión maravilloso que es el español, el idioma español, que ojalá no lo perdamos nunca, pero que ha sido abusado, depredado por parte de los imperios del momento. Y ahora hay unos nuevos imperios, por así decirlo, que también se están aprovechando de esta hispanidad, de sus inmensos recursos naturales, en el caso de nuestros hermanos de Hispanoamérica, que vemos que pues ahí sale, por ejemplo, el litio, del famoso triángulo del litio, que son estos tres países, Bolivia, Chile y Argentina, pero pensemos los recursos naturales que tienen, por ejemplo, hidrocarburos. Solamente Venezuela se calcula que puede tener el 25% o más de todas las reservas probadas del planeta, solamente Venezuela, con lo cual estamos hablando de países inmensamente ricos que, como digo, se han aprovechado unos imperios hasta ahora y otros, los nuevos y también los antiguos, se van a seguir aprovechando si no estamos unidos. Y no es tan difícil, porque si hemos sido capaces de unirnos en cierto modo, que tampoco es que estemos totalmente unidos, en una Unión Europea que somos una verdadera torre de Babel, que no olvidemos que entre estos 27 países de la Unión Europea hay 24 idiomas oficiales, más probablemente alguno más que se vaya añadiendo si algunos de los idiomas regionales, por así decirlo, de los países también se van incorporando como oficiales. Una Unión Europea en la que no nos une nada en muchos casos, ni historia, y hay países con los que no tenemos ninguna relación histórica entre unos con otros, ni siquiera nos une la cultura tampoco, y algo también, algo muy importante como es la religión, que es muy diferente entre los países que ya de por sí somos muy diversos en todo. ¿Cómo no vamos a pensar que podemos unirnos, hermanarnos muchísimo más entre estos países que nos une todo? Es todo lo contrario que en la Unión Europea, empezando por el idioma, que es un extraordinario nexo de unión, que lo mismo que el idioma cuando se quiere utilizar de manera torticera por los políticos, también se emplea para dividir, para enfrentar, para fraccionar, pero cuando se quiere emplear para unir es probablemente el mayor de los nexos de unión, porque a todo el mundo nos gusta hablar con una persona que no es que se apurree nuestro idioma, sino que verdaderamente lo domine, que sea su lengua materna. Y estamos hablando que ahora mismo en el mundo ya hay más de 500 millones de personas para las cuales el español es su lengua materna. Y podríamos añadir casi otros 150 millones de personas que hablan el español con distintos grados de fluidez. Pero es que además sí que nos une la historia, sí que nos une la cultura y además nos une también la religión, porque queramos o no queramos, ese pozo, seamos practicantes, no seamos practicantes, o tengamos ahora mismo una fe más o menos firme o no la tengamos, lo cierto es que en las sociedades de este mundo hispano, el pasado cristiano católico está ahí, eso es inevitable, ¿no? Y eso nos conforma incluso una manera de pensar, de entender la vida, de relacionarnos, y por tanto tenemos todas las posibilidades precisamente para conseguir ese hermanamiento, que no significa no respetar la política interna de cada país, ni mucho menos, por supuesto, cada uno tiene derecho a tener su política interna, que eso lo deben decidir evidentemente los ciudadanos en cualquier sistema democrático, pero yendo muchísimo más allá de esas circunstancias, las posibilidades de que nos entendamos en muchísimos órdenes, en muchísimos frentes, son desde luego gigantescas comparadas con las que pueden haber en otros escenarios. Y por tanto creo que tenemos una oportunidad única y más en un momento, Óscar, y que creo que tenemos que entenderlo, en el que se está creando o ya se ha creado un nuevo orden geopolítico. Ujú. Una vez más, hemos pasado de una unipolaridad absoluta dirigida por Estados Unidos, hemos entrado en una multipolaridad, le guste o no le gusta a Estados Unidos, en la realidad, creo que está intentando evitar Estados Unidos, pero lo tiene muy complicado, prácticamente imposible. Y una vez más, ¿dónde vamos a quedar nosotros? ¿Dónde vamos a quedar la hispanidad? Y además, y por no extenderé mucho más con la primera pregunta, pero fíjate que solamente en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, ya hay más de 60 millones de personas que hablan español. 60 millones. Hoy es posible ir desde Miami hasta Alaska hablando en español
y te va a entender todo el mundo, te va a entender muchísima gente, vas a poder vivir en español. Ya no te quiero contar si vas, por supuesto, a la zona eso de Miami, por supuestísimo, ¿no? Pero es que incluso a Nueva York, puedes ir a Nueva York y probablemente te dirijas a personas en inglés que te van a responder en español cuando con tu acento diga, hombre, pues usted es español, como me habla a mí en inglés, ¿no? Y te van a responder en español. Y creo que esa grandeza, ese potencial que tenemos ahí, debemos incrementarlo todavía para ser conscientes de lo que significamos hoy en el mundo y que sobre todo que no nos dejen de lado en este nuevo orden geopolítico, como estamos comentando, que ya está creado. Estoy de acuerdo con lo que dice usted, coronel, y es verdad que cuando viajamos por el mundo nos sentimos muy cómodos al llegar a algunos países y ver que prácticamente estamos en nuestra casa, como puede ser en el caso incluso de Estados Unidos, ¿no? Referente al libro, referente a su trabajo, y remontándonos un poco al pasado, hace poco, en el mes de febrero, leí unas declaraciones de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, que parece ser que está muy de moda últimamente, en la que pide a España, conmina a España a que pida perdón por la conquista, por las atrocidades o supuestas atrocidades que se cometieron. ¿Es necesario, coronel, pedir perdón? ¿Existieron esas atrocidades de las que habla la presidenta? No. Además, yo creo que sobre todo lo que tenemos que es mirar hacia el futuro. Muchas veces estos comentarios son para consumo de política interna, ¿no? Y aquí nos encontramos con un problema que España nunca lo ha hecho bien, nunca hemos sabido rebatir con argumentos todas estas críticas, que además son totalmente injustas. Ya vamos a abundar un poco, pero son totalmente injustas en sentido general. Pero a España nunca hemos sabido hacer una buena contranarrativa. Lo podemos enlazar con todo lo que significó la leyenda negra en su momento. Y aquí nunca hemos tenido dirigentes que de verdad defiendan con uñas y dientes qué es lo que hay que hacer la nación. Hay que tener en cuenta que cuando alguien dice este tipo de afirmaciones, pues obviamente lo está diciendo para su población, por temas políticos, pero ahí es cuando debe surgir el gobierno español y siempre sin enfrentamientos, porque precisamente pretendemos todo lo contrario, pero con firmeza decir, no, esto no es así, y tener siempre buenos portavoces, por así decirlo, que digan, no, mire usted, esto fue así, 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 de esta forma, de esta forma, de esta forma, ¿no? Que evidentemente además no podemos trasladar lo que sucedió hace 500 años al momento actual. No las mismas condiciones, no la misma forma de vida, no la misma forma de entender la sociedad, ni mucho menos. Y luego es verdad que puede ser que en aquellos casos, como no, habría bárbaros, habría salvajes, pero lo mismo que hoy tenemos delincuentes y tenemos bárbaros, y precisamente, lamentablemente, en México no es precisamente un país que pueda presumir de no tener violencia dentro de él. Y por tanto, creo que sobre todo debemos mirar hacia el futuro y dejarnos ya de estas diatribas del pasado. Pero claro, ¿qué sucede? Que además es que se da la paradoja de que cuando la señora Sheinbaum, la presidenta de México, dice esto, pues resulta que días más tarde nombra al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo se llama el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas? Hernán Cortés. Es decir, si es que el pasado está ahí, es que el pasado, es que no lo podemos extirpar, no lo podemos arrancar. Y luego lo que hablamos, el tema claramente de la lengua, ¿no? Que nos sigue uniendo afortunadamente. Aunque casi en donde menos se habla ya casi es en España, ¿no? Pero bueno, esa es otra parte. Pero es verdad que, mira, sobre todo si vamos al Río Grande, al Río Bravo, de hacia el norte, lo que hay que ver es cuántos indígenas quedan de los que había al norte del Río Bravo. Y resulta que queda una pequeñísima proporción. Cuando tú vas de Río Bravo hacia abajo, de Río Grande hacia abajo, resulta que hay países donde más del 60% de la población es indígena. Más del 60% de la población. Entonces dices, ¿dónde está el genocidio? ¿Dónde fue? ¿En el norte o sea, en el norte del Río Bravo o en el sur del Río Bravo? Eso es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? Y tenemos el caso bien claro, por ejemplo, del jefe Apache Jerónimo, que hablaba español. ¿Y cómo terminó sus días? Cuando le capturan los estadounidenses y termina en un circo junto con un mono hasta que muere de neumonía. Es decir, esa es la diferencia, ¿no? Evidentemente. Pero aparte de eso, que sí, que por supuesto que hubo luchas, que hubo batallas, que hubo, por supuesto, pero hemos de tener en cuenta la situación que había en el México, vamos a llamarlo así, que no era México, evidentemente, ni mucho menos, no es el México actual, en lo que había en aquel momento. Y, y sí, precisamente los conquistadores españoles consiguieron los éxitos que consiguieron fue gracias a todas las demás tribus que apoyaron a los españoles en contra de los que dominaban en aquel momento, que cometían auténticas barbaridades y que tenían en un estado de esclavitud, incluso con canibalismo, a las demás tribus. Eso es lo que tenemos que valorar, ¿no? Evidentemente, y además lo que hablamos, no podemos trasladar lo que sucedió hace 500 años al momento actual, ni mucho menos. Pero es que además es que vamos a ir mucho más allá.
Desde el primer momento, la reina Isabel la Católica, la gran reina Isabel la Católica, prohibió terminantemente que todos los indígenas de aquellos lugares donde que se fueran descubriendo se convirtieran en esclavos. Así lo dijo bien claro. Es más, cuando viene Cristóbal Colón en el primer viaje y trae indígenas y se los presenta como esclavos a la reina Isabel, le dice que se levanten ahora mismo porque no son esclavos. Serán un súbdito mío exactamente igual que los que hay en la península ibérica. Exactamente lo mismo. El que luego sí hubo esclavitud, sí, pero esclavitud de los que venían de fuera de América. Pero de todos aquellos lugares que se iban descubriendo, que se iban conquistando, o descubriendo, que es la palabra más correcta, Ujú. no podían ser esclavos. ¿Que hubo gente que abusó? ¿Cómo no? ¿Que hubo gente que cometió barbaridades? ¿Cómo no? Lo estamos hablando. Hoy en día es que vivimos en un mundo perfecto, en 2025. Pues claro que también hay salvajes, hay criminales, hay gente que comete auténticas atrocidades, por supuesto. Pero la voluntad siempre de la corona española fue que todos fueran súbditos con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Y esto también hay que subrayarlo. Por lo mismo que hay tantas barbaridades, como explico en el libro, relacionadas con la leyenda negra, que no corresponde absolutamente para nada con la realidad. Lo que pasa es que, claro, el tema ese, en aquel momento España era tan poderosa. Recordemos que, como decíamos, que el imperio español no se ponía al sol, era tan poderosa, era tan fuerte, era tan rica, aunque en realidad la riqueza se la llevaban más bien otros, principalmente los banqueros holandeses, pero era tan poderosa en general que como no la podían vencer con la fuerza de las armas, la tuvieron que vencer con la fuerza de la psicología, de la desinformación que diríamos hoy, de las noticias falsas que diríamos hoy, es decir, con el desprestigio. Y nunca nuestros gobernantes lo hicieron bien para atajar aquello desde el primer momento. Nunca hubo personas individuales, por así decirlo, que lucharon contra ello, pero por parte de nuestros dirigentes nunca, de manera efectiva, consiguieron erradicar aquella leyenda negra a base de lo que tenían que haber hecho de buenas contranarrativas, que es un poco el objetivo que también persigo. Es verdad que sobre todo en el libro, una vez más, lo que quiero es mirar hacia el futuro. Obviamente, para mirar hacia el futuro tenemos que entender el pasado, ¿no? Para ir hacia el Ujú. futuro. Pero sobre todo mirar hacia el futuro, que quizás es la diferencia con otros libros que hay maravillosos, extraordinarios, que yo referencio en la bibliografía, que ya han tratado, pues obviamente, tanto de lo que es la historia, y mejor que yo no soy historiador, e incluso todo el tema de la leyenda negra. Pero todo eso lo he querido que se entienda para luego precisamente ir hacia el futuro. Pero lo que estamos hablando, que nos hace falta que cuando hay ese tipo de declaraciones, venga de donde vengan, sea del presidente, de la presidenta de México, del de Colombia, desde cualquier sitio, precisamente inmediatamente salir con esa contranarrativa. Y sobre todo, a partir de ese momento hay que tener en cuenta todo lo que se construyó. Porque no fue algo de que íbamos a depredar, no fuimos, como se suele decir, no fuimos un imperio depredador, sino un imperio generador. Todo lo que se crearon desde el primer momento, desde el primer instante, universidades, hospitales, incluso algunos dedicados específicamente, precisamente para los indígenas, para sus enfermedades particulares. Y luego todo lo que se creó, porque nosotros teníamos voluntad de permanencia, de creación, una vez más, de hermanamiento. Esto no lo hizo nadie más. Como ponemos los ejemplos ahí, de lo que hicieron los demás imperios, que en algunos casos sí que fueron verdaderos depredadores, que no se preocuparon para nada de los indígenas, que sí que causaron verdaderos exterminios de pueblos enteros, que acabaron con todos, absolutamente con todos, y los que no los metieron en reservas, que no es el caso precisamente del imperio español, una vez más, que éramos todos hermanos que pertenecíamos al mismo imperio. Esto es muy importante, porque sí, que aquí hubo personas que murieron entre los indígenas, ¿cómo no? Básicamente por las enfermedades, no porque hubiera voluntad de matarles ni de esclavizarles, por las enfermedades, que también los conquistadores españoles también sufrieron enfermedades que no se conocían aquí en Europa. Pero creo que esa es nuestra grandeza. Nosotros les llevamos muchas cosas, también nos trajimos muchísimas cosas, incluso conocimientos de botánica, de medicina tradicional, ancestral, de muchísimas cosas que al final nos enriqueció a todos. Y sobre todo también pongo en el libro quién luego fueron los artífices verdaderos de desmontar, precisamente para desmontar este imperio. Que no fueron principalmente los indígenas,
El pueblo indígena en muchos lugares siguió defendiendo a la corona española, en contra de aquellos que se consideraban los libertadores, pero que en realidad había una mano negra detrás que era los que impulsaba a esta descomposición, a esta desunión de este imperio español, que además intencionadamente procuraron que quedara desmembrado en el mayor número posible de países, precisamente para dominarlos con mayor facilidad, que es lo que siempre se ha procurado, esa, digamos, balcanización, como esa expresión que ahora podemos utilizar, que entonces evidentemente no se utilizaba. Y es lo que hemos vivido. Y ahora sería el momento de recomponer todo eso. Y además lo podríamos hacer con facilidad, sería relativamente sencillo. Y como digo, solamente falta voluntad política. Ahora, claro, también tenemos que ser honestos, Óscar. Ahora mismo el ejemplo que estamos dando en España no es precisamente el mejor para buscar esa unidad de toda la hispanidad, ¿no? Ojalá lo fuera. Pero por eso tenemos que empezar un poco por organizar nuestra propia casa para luego dar ese ejemplo para poder buscar algo más de deshermanamiento de toda la hispanidad. Totalmente de acuerdo con usted, mi estimado coronel. Ya lo representaba Goya, ¿no? En su cuadro, los dos mamporreros, las dos Españas. Estamos aquí entre nosotros que parece que no nos ponemos de acuerdo ni para la hora. Entonces, ojalá sea posible esa unión hispánica. De hecho, observo cómo en los últimos años, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, día del que todos deberíamos estar orgullosos, en la propia España hay cada vez un mayor interés por desprestigiar ese día, precisamente con preguntas como la que le formulaba antes de pedir perdón, negar esa conquista, conquista o bueno, como lo hemos llamado anteriormente, negar un poco ese hermanamiento. Hay que entender también el arraigo y respetar la identidad de los pueblos indígenas, pero también no olvidar, como dice usted, de lo que fuimos y lo que podíamos llegar a ser, ¿no? Que ojalá pueda ser posible en algún momento. A propósito de todo lo que ha comentado, la pregunta que yo le quería hacer es, todo eso que construimos, ¿por qué se fragmentó? ¿Por qué tan rápidamente, además, a principios del siglo XIX, corríjame si me equivoco, en muy poquitos años, todos esos países dejaron de pertenecer al Reino de España? Ujú. ¿Qué fue lo que pudo pasar para que durante siglos dominásemos y de repente, pues todo se desmembrara? Sí, hay muchos motivos, pero si me permites, vamos a ir un poco al primer comentario de tu pregunta. El, ¿Cómo es posible que en España pasen ciertas cosas? Bueno, pues es que lo de España es anormal, eso no pasa en ningún otro país del mundo. Totalmente. Mira, tú puedes ir a cualquier país que haya un gobierno de izquierdas, de derechas, liberal, autoritario, sea una democracia o sea una dictadura, da igual. La inmensa mayoría de la población aman a su país. Y tú vas a cualquier país, haya el gobierno que haya, hay un respeto a la bandera, hay un respeto al himno, a los símbolos, al final, los Ujú. símbolos nacionales que es tan importante. Esté quien esté en el gobierno, eso está por encima de cualquier gobierno, por supuesto. Pero en cambio es cierto que en España, lamentablemente, incluso por parte de algunos, incluso hasta ministros, que parece que tienen un odio a su propio país y que critican amargamente, encima injustamente y muchas con un desconocimiento profundo, lo que significa la historia de su país. Esto es primero es inaceptable y, como digo, es un caso totalmente único, ¿no? Porque tú puedes ser de izquierdas, puedes ser de derechas, puedes ser globalista, puedes ser soberanista, puedes ser lo que tú quieras, pero no se entiende, no se comprende que haya personas, incluso como comentamos en cargos importantes, que sientan esa animaversión contra lo suyo, contra su patria, que es lo que más deberían de querer, y se supone que precisamente si están dirigiendo el país es porque sienten ese amor por su patria y se supone que quieren lo mejor para su país y para todos sus conciudadanos. Aquí lamentablemente no pasa. Y vemos declaraciones de algunas personas, muchas veces fruto de la ignorancia y por sobre todo de un fanatismo ideológico absoluto, que dicen auténticas barbaridades y que desprestigian o que abundan en el desprestigio de su propia patria. Esto, como digo, nada más pasa que aquí, ¿no? A mí me duele muchísimo cuando veo estas cosas, evidentemente, creo que cualquiera que además que hemos jurado defender a España, pero aunque nada más sea cualquier ciudadano que siente ese patriotismo que debemos sentir todos, pues es algo que te molesta profundamente. Y decimos, ¿cómo hay personas que pueden haber interiorizado, que se pueden haber tragado el anzuelo precisamente de la leyenda negra, que no han leído, y yo les recomendaría con toda la humildad que leyeran no solamente mi libro, sino libros en esta misma línea, que hay muchos, en el que aprendan por lo menos algo de la historia real. En el libro yo no he querido edulcorar nada, yo no he querido disimular nada, pongo tanto lo bueno como lo malo, pero sobre todo, si lo comparamos con lo que hicieron otros imperios, incluso en lugares que luego nosotros
que eran parte del Imperio Español y que se desgajaron de ese Imperio Español, como pongo ahí casos del Puerto Rico o de Filipinas, cómo se convirtieron, llevaron a cabo verdaderas barbaridades después de que ya no fueron parte del Imperio Español, auténticas salvajadas. Y en muchos casos está relatado por autores estadounidenses, es decir, para que nadie piense que, bueno, que es que lo decimos nosotros desde aquí Ujú. para desprestigiar luego sea Estados Unidos o cualquier otro país. No, no. Quiere decir que aprendan un poco de la historia, a ver si eso les sirve para amar a su propia patria. Porque es terrible. Hay cosas como eso de decir, no vamos a descolonizar poco menos que los museos, o a ver cómo o a desconquistar los museos. Barbaridades de este tipo, ¿no? Y que incluso dicen, que además que cosas que, insisto, que no coinciden ni siquiera con la realidad histórica. Pero fíjate, voy incluso más allá. Es que aunque hubiera sido así, y lo digo con rotundidad, aunque hubiera sido así, hombre, por lo menos no lo comentes, o sea, por lo menos no abundes en ello. Es como si tú tienes tu madre, que supone que es lo que más debes querer en el mundo, y que desde luego no será perfecta, tendrá algún defecto. Tú no vas contándolo por la calle el defecto que tiene tu madre, ¿no? Por lo menos te callas la boca. Es decir, es que estamos hablando de las cosas más sagradas y vemos que hay personas que yo no sé si lo hacen una vez más porque están absolutamente fanatizadas, porque no entendemos cómo tiene ese odio visceral, pero que lo cierto es que causan mucho perjuicio a su propio país. Porque al final esas son cosas que luego, oye, salen en la prensa internacional, hay quien se lo cree, dirigentes de otros países, y dicen, si hasta los propios españoles dicen esto, pues será que es verdad, ¿no? Y creo que eso hace un daño terrible y no debería consentirse ni permitirse que estas personas, o por lo menos si quieren opinar de manera individual, que lo hagan, pero que desde luego no que ostenten puestos públicos porque es totalmente inaceptable. Pero Claro. entonces, yendo a eso y decir, ¿qué es lo que sucede? Pues hay evidentemente hay varias causas, ¿no? Al final, pues también hay un desgaste, como pasa con todos los imperios. Ahí, pues surgen, sobre todo, quien cree, lo que llamaban los criollos, entre los criollos que creen que si se desprenden de la tutela, por así decirlo, de Madrid, pues aquello les iba a dar mucho más poder, iban a ser mucho más ricos, que es verdad que lo fueron, porque luego a costa del pueblo, a costa de los más humildes, consiguieron estos grandes latifundios, consiguieron mucho más poder. Eso viene por una parte, es decir, pues al final esas ansias de todavía ser más fuerte y más poderoso y más rico, por parte, en este caso, de los criollos. También es cierto que lo que sería la corona comete errores, ¿no? Comete errores porque probablemente podría haber paliado la situación de una forma mucho más eficaz. Y luego no olvidemos estas manos negras que claramente existieron, que básicamente, y hay que decirlo, y en el libro lo detallo claramente, que fueron los ingleses y la masonería. Punto. Y a partir de ahí podemos abundar de todo lo que se quiera, porque esos fueron las verdaderas manos negras. Una vez más, como no te podían vencer en el campo de las armas, pues aprovechan para hacerlo de manera indirecta, para destruir aquel imperio que les perjudicaba para sus fines. Porque ¿qué consiguen, por ejemplo? Que por cierto, los ingleses, que lo pongo también en el libro, que aparentemente vienen a España a defendernos para luchar para la expulsión de los franceses, en realidad vienen porque les interesa en ese momento en concreto, que no eran amigos nuestros para nada, como nunca lo han sido, y lo que vienen aquí es aprovechar esa situación, entre otras cosas, para destruir prácticamente toda nuestra industria, que ya que estaban aquí en el territorio nacional, pero a ellos les venía bien luchar contra Napoleón, porque es que tenemos que entender mm, que al final todas las guerras tienen un componente económico. No olvidemos que cuando Napoleón invade Rusia, lo hace para enfrentarse con Inglaterra, que era su gran enemiga, porque en un momento determinado había llegado a un acuerdo con el zar de Rusia para conjuntamente y junto con otros países atacar Inglaterra. Pero en la última instancia, el zar de Rusia se la juega a Napoleón y con quien se alía es con los ingleses y, entre otras cosas, le cede los puertos rusos a los ingleses para comerciar, para que venda sus productos en Rusia. En contra, evidentemente, eso perjudicaba al comercio francés. Y es el motivo por el que Napoleón invade Rusia. Significa que ya había un enfrentamiento entre estos dos países y entonces los ingleses les viene bien venir a ayudarnos a los españoles para hacer un daño terrible a Napoleón, que fue prácticamente a partir de aquí, además de todo lo que significó esa fallida invasión con el tema de la tierra quemada en Rusia, pero que aquí es donde de verdad empieza el gran declive de Napoleón, no lo olvidemos,
Hay que pensar que aquí estuvieron del 8 al 14 y en el 15 es cuando se desmonta todo el imperio de Napoleón. Entonces, además aprovechan que una vez que ya han desmontado también buena parte de España, además de acabar con Napoleón, evidentemente les interesaba el siguiente paso, que era América. Era su gran objetivo. Porque además lo enlazamos con todo lo que significa la revolución industrial, que empieza sobre 1750, se empieza, bueno, luego digamos que se materializa o se amplía a partir ya de un siglo más tarde, más o menos, pongamos 1850, pero vamos, empieza ya en aquella época, y con lo cual le interesaba al reino, a Inglaterra, que además se estaba apoderando de buena parte del mundo a través de las colonias y que además se desprendía, eso se quitaba al otro imperio, que era el imperio francés, y lo que hace es que le interesaba vender sus productos y necesitaba mercados. Lo que hace cuando rompe completamente el imperio español, lo que hace es que todos estos países acaba con su producción manufacturera para sea ellos los que vendan sus productos fabricados a través con la maquinaria de la revolución industrial, se lo venda a estos países de América. Pero es que encima les hace otra jugada, que es a través de la deuda. Es decir, les presta dinero para que con ese dinero compren los productos que ellos fabrican. O sea, la jugada es totalmente maestra. Que esto lo habían aprendido ya del imperio anterior, del imperio holandés, que es el que, en cierto modo, pues es el creador del sistema capitalista o bancario actual, de los préstamos, los intereses, pero ellos lo perfeccionan. Y es una manera de tener a los países absolutamente dominados. Si tú ya les esclavizas con la deuda, que ya como decía el segundo presidente de Estados Unidos, que decía John Adams, que decía que hay dos formas de esclavizar un país, una es la espada y otra es la deuda, pues si les esclavizas con la deuda y encima les acabas con su producción tradicional y tú eres el que le vende los productos, pues el negocio lo tiene redondo. Entonces le interesaba toda esta jugada maestra. Y luego también incluso el tema religioso, ¿no? Porque al final el catolicismo también les molestaba. Pensemos que ellos son protestantes, eso es otra iglesia, y les molestaba el catolicismo con todo lo que ello significa. En fin, en definitiva, esas son las grandes manos negras que acaban con el imperio español, aparte de los errores que evidentemente pues, cometen nuestros gobernantes, que lamentablemente llevamos muchos siglos con gobernantes más que deficientes, y si no que vamos a hablar de los tiempos actuales, ¿no? Y parece ser que esa injerencia extranjera de la anglosfera sigue produciéndose en el siglo XXI. ¿Cree usted que las grandes potencias en ese foco iban a permitir una nueva unión hispana? Ese es el problema, que no lo van a permitir. Pero no solamente el mundo de la anglosfera, que lo estamos viendo ahora mismo, los ingleses, el interés que parece que tienen en llevarnos una guerra en Europa, ¿no? Que es uno de los principales artífices. Ahora mismo han liado también a Francia, la Francia de Macron, pero básicamente son ellos los que están otra vez todo el tema de Ucrania y con todo el tema de poco menos de llevarnos al continente a otra guerra. Entre otras cosas, porque ellos siempre se han considerado como son los equilibradores del poder en Europa, y siempre que ha habido alguien que haya destacado y que además les puede perjudicar directamente a ellos su economía y sus finanzas, pues han considerado que deben acabar con ese poder naciente o que ya ha crecido. Y estamos hablando precisamente de la guerra napoleónica, estamos hablando de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y el contexto actual, que básicamente es lo mismo. Con otras características, pero básicamente la esencia es la misma. Pero además de todo este mundo anglosajón, que todavía sigue siendo muy potente, tiene todavía mucho fuelle, pero hay otros también. No olvidemos que China también tiene muchos intereses en toda esta América, por supuesto, en toda. Y lo estamos hablando, se lleva el cobre de Chile, estamos hablando del tema del litio, que ya lo hemos comentado antes, estaríamos hablando, por ejemplo, de todo lo que la soja que se lleva de Brasil y de Argentina, de los hidrocarburos, los lleva de Ecuador o se los lleva de Venezuela. Él también hace también diplomacia económica, también a través de la deuda, en fin. Más aparte, copar mercados para vender sus productos, que cada vez es más. Pero con lo cual, una vez más, si no estamos unidos, si no tenemos una voz única o influyente, que incluso reclamáramos un asiento incluso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues evidentemente lo tenemos muy complicado. ¿Nos van a dejar? No. ¿Significa que ya tengamos que tirar la toalla de antemano? Pues evidentemente tampoco, Óscar. Tenemos que seguir luchando por lo nuestro, ¿no? Porque lo cierto es que si no vamos a quedar, pues eso, pues como nos pasa ahora, que no cuentan con nosotros para nada, que no somos ninguna voz en el mundo. Y no olvidemos una vez más que si hablamos de idioma por lengua materna, somos el segundo idioma en el mundo. Si hablamos por idioma en Internet, somos el segundo idioma en el mundo. Es decir, que tenemos una gran potencialidad y podríamos tener todavía muchísima más si de verdad hiciéramos las cosas
cosas bien que no las hacemos tan bien, como sí que las hacen otros países, por ejemplo, incluso para divulgar la lengua española, podemos hacer esfuerzos mucho mayores. Porque fíjate, hemos hablado que incluso si llevamos una hispanidad ampliada, que no solamente sea Hispanoamérica, no nos olvidemos de nuestros hermanos de África, empezando por Guinea Ecuatorial, que allí hay muchas tiendas donde lo que se vende son productos españoles. Hay muchísimos guineanos, incluso aquí en España, que hablan perfectamente español como tú y como yo, y que no nos debemos olvidar de ellos. Pero fíjate, incluso si queremos todavía una hispanidad ampliada, si hablamos de la Hispania antigua, que estaríamos incluyendo a todo el mundo lusófono. Entonces sí que hablamos ya de temas todavía, estaremos hablando de Portugal, estaríamos hablando de Brasil, estaremos hablando de Angola, estaríamos hablando de Mozambique y hasta de Timor Oriental. Quiere decir que fíjate si tenemos una gran potencialidad para hacer muchísimas cosas. No olvidemos que en Brasil cada vez más necesitan hablar en español porque todos los países que le rodean hablan español, evidentemente, y cada vez lo necesita más. Y de hecho, las élites suelen hablar perfectamente español. Y no solamente eso, sino que para nosotros es mucho más fácil entendernos con el portugués brasileño que con el portugués de Portugal. Nos podemos entender y ellos nos entienden también perfectamente. Y de hecho, en el libro también lo pongo, como cuando Brasil recientemente intentó que fuera oficial en las escuelas el idioma español para que no solamente las clases altas, sino también los más humildes, las personas más sencillas pudieran también aprender español para poderse relacionar mejor con los países del entorno, hubo potencias europeas que se negaron, que le pidieron al gobierno brasileño que no lo hicieran. Porque aquí cuando hablamos de Europa se nos llena a todos mucho la boca y que todos somos hermanos, y no es verdad. Cuando hablamos de si alguien piensa que aquí nos vaya a venir alguien a defender en Europa si el día de mañana tenemos un problema con Ceuta y con Melilla, con Canarias, que no piense nadie que aquí nos va a venir a ayudar nadie, porque la historia nos demuestra que no, que aquí nos utilizan cuando quieren, porque nosotros somos, los españoles somos buena gente, como los hispanos, somos personas bien mandadas, somos personas de bien y inmediatamente, además, pues nos explotan y abusan de nosotros, pero los demás no son así, ni mucho menos. Aquí que nadie pensemos que nadie nos va a venir a ayudar, ni mucho menos, como lo demuestra la historia. Así que tampoco solamente hay que leer historia, que hay que leer mucha historia, una historia que se está perdiendo. Tú sabes, Óscar, que todos estos temas de lo que fue el descubrimiento, el asentamiento, la creación del Imperio Español, en algunas comunidades autónomas se estudia en uno, máximo dos hojas. Lo desconocía por completo, Pues coronel, entonces, claro, pero impresiona. evidentemente, ¿cómo vas a pedir luego a políticos que surjan de esa deficiente educación que conozcan la historia? O sea, porque tengan una vocación personal. Pero además de eso, pues así luego cuentan las historias que cuentan, las barbaridades que cuentan, porque lo único que a lo mejor han leído es precisamente lo negativo sobre su país, porque no han leído la verdadera historia. Es que ahora mismo es que hay una educación muy deficiente en general en España. Entonces está creando pues muchísimos problemas y entre ellos pues ese desconocimiento de nuestra propia historia y sin cómo vas a amar lo que desconoces, es imposible. Es imposible. Y hay que combatir contra eso, como dice usted, como hace con trabajos tan buenos como el que ha hecho, y que se sepa. Y al final tenemos que informarnos, tenemos la obligación de, lo que supone crear un país es también conocer su historia y precisamente no repetir errores Pero pasados. fíjate, si me permites, Óscar, no olvidemos que hay comunidades autónomas donde la geografía que estudian es que el río que pasa por su comunidad autónoma nace en la frontera de su comunidad autónoma. O sea, no les explican dónde nace, dónde nace de verdad en España. Entonces, claro, es que estamos falseando todo, ¿no? Pues una vez más, pues por estos políticos que lo sabemos, que están causando tanto daño a sus propios conciudadanos. Porque hay que respetar nuestra diversidad, por supuesto. Precisamente tenemos que entender que la diversidad que hay en España, empezando por la lingüística, pero siguiendo por la orográfica, la climática, la gastronómica, absolutamente todo, tenemos que ser capaces de convertirlo en riqueza y no en motivo de enfrentamiento, como estos políticos, pues por sus propias ansias de poder, consiguen. Que al final hacen, una vez más, un daño tremendo a sus propios ciudadanos. Que, por cierto, a los hijos no les llevan a estos colegios donde solo estudian en las lenguas locales, no, les llevan a colegios internacionales porque ellos están en otra dinámica. Pero, pero también debemos tener, además de que respetemos, no solamente respetemos, sino incluso ayudemos a conservar y a potenciar esas diversidades que nos enriquezcan a todos, pero también tenemos que tener nexos de unión. Un país que no tiene nexos de unión, antes o después termina por romperse completamente. Y aquí tenemos un maravilloso nexo de unión, ya no solamente dentro de España, si lo estamos hablando del mundo, que es el español. Que es el español. Y en cambio, el idioma español, que así hay que decirlo, porque además está aceptado que se puede decir tanto castellano como español.
Y a mí me gusta más decir español. Y como tengo derecho a decirlo, pues lo digo. Entonces, quiere decir que tenemos que tener esos nexos de unión y no debemos perderlo en contra de lo que se está haciendo. Y no debemos olvidar que esto lo ha permitido los dos grandes partidos en España. Es decir, no es cuestión, no estamos hablando ni de uno ni de otro, estamos hablando de cómo se ha deteriorado la situación con todo lo que ha ido sucediendo. Y esto lleva mucho tiempo labrándose, entonces lo que te decía, es muy difícil intentar buscar esa unidad de toda la hispanidad cuando evidentemente aquí estamos yendo más abundando en la desunión que en la unidad. Y precisamente lo que nos hacen falta son políticos que nos hablen de unidad, que no nos hablen de enfrentamiento. Y siempre, como digo, no solamente respetando, sino potenciando y facilitando que se conserven esas diversidades, pero siempre también teniendo nexos de unión, porque si no, lo cierto es que solo es cuestión de tiempo que termine por desmontarse la España tal y como la conocemos. Precisamente volviendo un poco al presente y algo que nos está preocupando mucho al conjunto de la población civil, que vemos todos los días en los medios de comunicación, es esa política de rearme, es esa política de aumento de gasto en defensa, por cierto, vía impuestos, todo hay que decirlo, y el papel que puede jugar España. Hasta ahora, y como comentaba usted antes, nadie va a defendernos, ¿no? Si nos vemos envueltos en un conflicto bélico a escala global, pero tenemos un peligro, porque veo continuas reivindicaciones de Marruecos, no solo a Ceuta y Melilla, sino ya a nuestras Islas Canarias. ¿Y qué podría pasar si España ahora mismo se viese arrastrada a un conflicto bélico? ¿Tendríamos alguna posibilidad de éxito? Muy pocas, hay que ser claro. Vamos a ver, el tema, una cosa es el tener unas buenas fuerzas armadas, por supuesto, que ahora daremos más detalles, y otra cosa es el rearme europeo. El rearme europeo, que según dicen, es para prevenir el ataque de Rusia o incluso para enfrentarnos al ataque de Rusia. Claro, que ya de entrada aquí nadie nos da ninguna aclaración. Es decir, si tú de verdad crees que hay un peligro inminente de que un país como Rusia nos ataque, nos tendrás que dar alguna aclaración. Es decir, si hay una información privilegiada de que efectivamente se ha detectado que están preparando un ataque, pues tendrás que dar información a la ciudadanía, pero no nos llega esa aclaración. Y no solamente eso, sino que nos llegan son cosas absolutamente ridículas como lo del kit de supervivencia de 72 horas. Es decir, como que la guerra se vaya a solucionar en 72 horas o que al contrario, no se va a solucionar, sino que va a haber un ataque nuclear y en las 72 horas vamos a desaparecer todos, que para eso no te hace falta ningún kit de supervivencia. Porque 72 horas puedes sobrevivir sin comer y sin beber. Entonces, y luego si vas a desaparecer ya no necesitas nada más. En fin. Pero luego lo que estamos viendo es que efectivamente es un gasto, primero, desmesurado, en una Europa que está muy tocada económicamente, muy tocada, empezando por los principales países como puede ser Alemania, que lo está pasando muy mal desde el punto de vista económico, terriblemente mal. ¿Y qué sucede? Que efectivamente todo eso al final, ¿quién lo va a pagar? El ciudadano. Porque el político no pone nada de su bolsillo. El político solamente gestiona con mayor o menor fortuna o con mayor o menor descaro o con mayores o menores aprovechamientos personales, que vamos a hablar de lo que estamos viviendo en España todos los días, el gestiona los impuestos que impone a los ciudadanos, cada vez más sangrantes, y luego la deuda, el pedir más deuda. El dinero no sale de otro sitio, solamente de estos 2 lugares. Entonces, ¿qué significa? Que quien lo va a pagar todo al final es el ciudadano, porque el impuesto, obviamente, es lo más directo, pero luego, de una manera un poco más indirecta, es la deuda. Hay que tener en cuenta que España este año vamos a pagar solo de intereses de la deuda, más de 40.000 millones de euros. Es decir, que estamos endeudando a varias generaciones, evidentemente. Es una auténtica salvajada. Entonces, ¿tiene sentido? No tiene ningún sentido. Otra cosa es, ¿queremos tener en España un buen ejército? Sí, por supuestísimo. Un ejército, como digo siempre, que dé miedo, porque la primera misión de un ejército en un sistema democrático es la disuasión. La disuasión que tiene 3 patas, una de ellas es tener las capacidades adecuadas, que en algunos casos ahora mismo vemos que son muy deficientes, no lo digo yo, lo ha dicho el jefe de Estado Mayor de la Defensa en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que tenemos muchísimas deficiencias, muy importantes en algunos casos, con material en algunos casos muy desfasado, y que además que no estamos preparados para lo van a ser las guerras ya no del futuro, prácticamente las guerras ya inminentes, que van a cambiar el espectro de la guerra completamente, con todo lo que significa la alta tecnología, empezando por la inteligencia artificial o todos los sistemas automatizados. Pero no solamente eso, estamos hablando de tener esas capacidades, que el enemigo sepa que las tenemos, y la tercera pata de la disuasión es que exista voluntad para emplearlas.
Claro, aquí yo con determinados políticos hasta dudo de que tengan voluntad para llegar a emplearlas, porque aquí a todos muchos se les llena la boca ahora de que hay que gastar, que gastar, que gastar, pero cuando resulta que cuando llegan los desfiles militares, algunos dicen que no se hagan los desfiles militares. Entonces, porque parece ser que los militares a algunos les siguen levantando sarpullidos, ¿no? Entonces, sí, lo de gastar sí, porque probablemente hay muchas comisiones por el medio, pero otra cosa es lo de que le gusten los militares o ir a ver los desfiles. Esa es la realidad. Entonces, lo volvemos a lo mismo. Tenemos que tener, y seamos sensatos y seamos claros, tenemos que tener los medios de defensa suficientes para proteger nuestros intereses, nuestros verdaderos intereses. No confiemos absolutamente en nadie. Aquí no nos va a venir a ayudar nadie. Y si alguien en cualquier caso nos viene a ayudar, serán precisamente nuestros hermanos del mundo hispano. Sinceramente, yo no confío absolutamente en nadie en Europa que nos venga a ayudar. Y más sobre todo si estamos hablando que si el enemigo llegara a ser Marruecos, ojalá no lo sea, pero si el enemigo llegara a ser Marruecos, Marruecos ahora mismo ha hecho una diplomacia excelente, está en una posición geográfica muy interesante desde el punto de vista geopolítico, por muchas cosas, control de buena parte de África, control del estrecho de Gibraltar, y tiene apoyos de principales potencias que, que no nos van a ayudar. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de Alemania y estamos hablando de Israel. Eso es lo que ha conseguido Marruecos. ¿Nos va a venir a ayudar alguno de estos países si tenemos algún problema con Marruecos? No, ya nos pasó con el tema de Perejil, que incluso Francia no nos permitió utilizar durante más tiempo los satélites Helios. Es decir, tenemos un tiempo que es el que nos corresponde por lo que pagamos, pero cuando solicitamos como gracia especial, en aquel momento tan preocupante para nosotros que nos dejara utilizar más tiempo, los satélites no nos los deja utilizar. Es decir, que aquí nadie piense que nos va a venir a ayudar nadie. Y por eso tenemos que tener nuestras propias capacidades. Con lo cual tenemos que invertir no pensando en participar en escenarios lejanos que no se nos ha perdido absolutamente nada, sino pensar en cómo tenemos que defender lo nuestro. Y tenemos que ver, por lo tanto, qué medios en concreto y específicamente son los que precisamos. Por supuesto que tenemos que tener buenos medios, sí, pero fíjate, hay además algo muy interesante. Cuando el pasado día 18 de marzo se publica por parte de la Unión Europea el nuevo libro blanco de la defensa, ahí solo se habla de armamento. Armamento, 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 gastar, gastar, gastar. Y dice además dice más de 800.000 millones y 150.000 millones de manera inmediata. Bien, en ningún momento habla del factor humano. ¿Quién va a manejar ese armamento? Vamos a convencer a los jóvenes europeos de que ingresen en las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que estás preparando para una guerra poco menos que inminente, que es lo que les estás diciendo. ¿Cuántos jóvenes europeos están dispuestos a ello? Habrá algunos, pero ¿cuántos de verdad? E incluso algunos de los que ya estén en los ejércitos profesionales que hay en Europa, cuando les digan que de verdad mañana van a la guerra, ¿cuántos se presentarían en el cuartel? Esa es la otra cuestión. Entonces, tenemos que pensar cómo está la sociedad. Es una sociedad muy reblandecida en general, ¿no? Con niños que desde que nacen hiperprotegidos, hiperconsentidos, que viven en un sistema de tolerancia máxima y de contemplación, pues ahora diles que van a ir mañana a la guerra. Esa es la otra parte. Y luego, además, tendrás que pagarles buenos sueldos, ¿no? Empezando por una tropa que lamentablemente pues, gana sueldos muy bajos. Entonces, es un conjunto de circunstancias que primero habrá que pensar en el factor humano, habrá que pensar, por ejemplo, en de verdad una educación en las academias militares que sea para formar militares para la guerra. No, no que obligarles a estudiar cosas que, oye, a mí me da igual el plan Bolonia, todo lo que tú quieras. Si tú quieres tener un buen militar, tú fórmale para ser militar, para que cumpla las misiones que debe cumplir un militar en el campo de batalla a todos los niveles y en todos los empleos, pero no les obligues a estudiar cosas que se sabe positivamente que nunca, jamás van a utilizar. Y en cambio, se está perdiendo el estudio, por ejemplo, de la historia militar, con lo importante que es, porque al final hay escenarios que prácticamente se repiten de forma reiterada a lo largo de la historia, o se están, por ejemplo, a lo mejor puede ser más interesante estudiar psicología, que al final un mando va a tener que precisamente mandar sobre personas, que a lo mejor estudiar cosas de técnica que se van a quedar desfasadas en muy pocos años y que jamás
un oficial y sobre todo de lo que se llama las armas combatientes, no las armas técnicas, las armas combatientes, como puede ser infantería o caballería, que sabemos positivamente que nunca van a utilizar. Entonces, fíjate si hay cosas que reformar y que mejorar y que solamente estemos solamente en la obsesión de armamento, armamento, armamento. Que al final te llega llegas a dudar si lo que hay detrás es un buen negocio y muchos de los políticos que sabemos que los casos de corrupción abundan por todos los lados y que vamos a hablar de nuestra querida patria, a ver si lo que están pensando es saber cómo se llenan los bolsillos precisamente con este negocio que se avecina, ¿no? Entonces, es que hay que plantearse muchísimas cosas y con seriedad y rigor absoluto. Y sobre todo, la clave de todo, Óscar, una vez más, no confiemos en nadie, confiemos solo en nuestras propias fuerzas y tengamos el ejército preparado para defender lo nuestro, no para ir a combatir a ningún sitio extraño que no nos cuenten, ya lo conocemos, que si lo de la defensa adelantada, que si los ataques preventivos, que si el despliegue preventivo, si todo eso ya lo conocemos. Lo que tenemos es que buscar cómo defender nuestras necesidades y nuestros intereses. Y tal como comenta todo esto, claro, es que asusta ver todo esto en los medios de comunicación. Es una situación muy similar a la que vivimos en la pandemia, en la que uno no sabe si se pretende manejar a una masa y ver cómo responde ante una supuesta emergencia, o es real, o hay posibilidades de un conflicto real. En cualquier caso, ¿cree que algún día es posible que el mundo hispano se una? Mira, empezando por lo otro, tú piensas que somos mucho más fácilmente manipulables de lo que creemos. Hoy, como recibimos información por muy diversas fuentes, información de forma constante, por esta hiperconexión, que es una de las características de nuestros tiempos, aparte de la aceleración de acontecimientos, una es la hiperconexión, clarísimamente, y pensamos que estamos bien informados, y no lo estamos. Estamos bien manipulados, porque es tremendamente sencillo. Piensa que hoy muchas personas cada vez más se informan solo y exclusivamente a través de las redes sociales, como puede ser, por ejemplo, Twitter X. Ahí apareces, ¿verdad? Si sigues, pues, claro, a ciertos medios de comunicación, a ciertas personas, pues puedes recibir muchísima información. O a través de Telegram, también de los servicios de mensajería instantánea. Pero eso está todo manipulado y condicionado. Allí actúan servicios de inteligencia, actúan ejércitos, precisamente para manipular a las sociedades. Y es muy sencillo, a base simplemente de viralizar cualquier narrativa, cualquier discurso, que es muy fácil a través de las redes de bots o incluso personas pagadas para ello, es tremendamente fácil. Y al final lo que están imponiendo son discursos para que tú te los creas como ciudadano. Y es tremendamente sencillo engañarnos. Si vamos a las televisiones, cada vez más cuesta abajo, cada vez con menos personas que los ven, pero todavía con una influencia, sobre todo en ciertos sectores, en ciertas edades de la población. Claro, tú piensas que sucede exactamente lo mismo. Esto lo que se llaman los falsos expertos, que te presentan como grandes expertos cuando tú arrascas un poco y dices, ¿este experto de qué, no? Y no solamente eso, y luego los expertos que les pagan para que diga determinadas cosas, o expertos que les interesa, aunque no les pague nadie, les interesa, expertos o tertulianos que les interesa dar el discurso oficial porque saben que eso es lo que le van a llevar a todos los medios porque le interesa al gobierno. Porque en las televisiones está el que quiere el gobierno. No nos engañemos, si no pegan un telefonazo y no vuelve, esa persona no vuelve a aparecer por allí en la generalidad de los medios. Entonces, a través, sí, claro, una persona que no tiene por qué entender de un tema en concreto, si lo ve en una televisión, lo ve en otra, lo ve en otra, si lo ve en un telediario, en el otro y en el otro, y si los tertulianos prácticamente todos, incluso los que se dedicaban a temas del corazón, que ahora todos son expertos en geopolítica, pues dicen lo mismo, pues al final obviamente las personas se lo creen, y se lo creen a pies juntillas, y se creen que mañana efectivamente nos va a caer aquí un misil en España, un nuclear, y va a desaparecer la península ibérica, y se lo creen a pies juntillas. Entonces, lo que estamos hablando, somos muy fácilmente condicionables. Y además no olvidemos que el miedo es el gran controlador social. Cuando a ti te infunden miedo, temor, cuando te hacen pensar que tu vida está en peligro, la de tu familia, la de tu modo de vida está en riesgo, tú entregas todo lo que haga falta a la persona que te dice que te va a buscar la solución. Y si la solución te dice que para que tú no tengas miedo de que mañana Rusia te va a atacar y te va a matar, entonces es gastar más en armamento y dices, pues que gaste. Y si te dicen, como empiezan a insinuar, que incluso te pueden quitar parte de tus ahorros, que además ahora con el euro digital sería facilísimo, incluso quitarte parte de tu sueldo para emplearlo en armas,
pues dices, hombre, prefiero que me quiten el 5 o el 10 o el 3% de mi sueldo o de mis ahorros antes de que mañana me maten, ¿no? Somos muy fácilmente influenciables, mucho más de lo que pensamos, Óscar, terriblemente influenciables, precisamente porque si siempre lo han sido las sociedades, hoy más que nunca, porque está todo el mundo metido precisamente en este mundo digital y cada vez muchísimo más. Esa es la auténtica realidad. Entonces, lo que me decías de qué podemos hacer una vez más los hispanos, ¿no? ¿Cómo podemos, la pregunta más bien se la reformulo, cómo podemos vendernos nosotros, aunar nuestros intereses a Hispanoamérica para poder tener una posible unión en el Ujú. futuro? Ya no hablo de una unión política, Sí. sino todo lo que nos une que converja y podamos ser más fuertes. ¿Cómo cree usted que podríamos hacerlo? Mira, lo primero, evidentemente, lo ideal sería que hubiera una voluntad política de conseguirlo. Es decir, que nuestros líderes fueran conscientes de lo que estamos hablando, hubieran leído el libro, fueran conscientes de lo que estamos hablando y de esa manera decir, mira, vamos a unirnos y empezar a lo mejor por pequeños pasos. Que además, como digo, si es que la madre ya la tenemos ahí, si es que es muy fácil terminar de construir todo lo que significaría alrededor de eso. Y luego, si no tenemos esa voluntad política, lo podemos hacer también de forma individual, empezando por estrechar las relaciones comerciales de todo tipo y sobre todo, hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, en el ámbito militar. En el ámbito militar es cierto que hay buenas relaciones en general, pero hay relaciones que muchas veces son esporádicas, es decir, no tienen continuidad en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Que dependiendo del gobierno, por ejemplo, que haya en España y el gobierno que haya en los distintos países de Hispanoamérica, vienen de los otros países a España, o vamos militares, o guardias civiles, o policías a los otros países de Hispanoamérica, dependiendo de ese momento. Y eso es un error. O sea, ¿por qué no vamos a tener aquí permanentemente, por ejemplo, haciendo el curso de Estado Mayor, o me da igual, o de artificiero, a militares de todos los países de Hispanoamérica, con independencia de quién esté en ese momento en el gobierno que tengan? Porque los gobiernos cambian, lo que no cambia precisamente es el mundo hispano. Esto es eterno. Entonces, sí, porque cuando tú estableces esas relaciones también son para siempre y es fundamental las relaciones personales. Personas que, en el caso, por ejemplo, del curso de Estado Mayor, sabes que mañana van a ser los generales que manden las Fuerzas Armadas de sus países. Tú ya tienes ahí una persona que si encima no pierdes el contacto, lo haces bien y sigues manteniendo ese contacto en el tiempo, tú vas a tener una persona con la que siempre puedes levantar el teléfono y tener allí alguien que te va a contestar. Y lo mismo, exactamente igual, españoles que deberían ir a todos estos países. Y no decir, no, es que ahora no vamos a este país porque como ha cambiado el gobierno y aquí tenemos un gobierno de derecha y resulta que es un gobierno de izquierdas, digo que debemos evitar esas situaciones, sortear esa situación y superarla. Luego también, por ejemplo, ¿por qué no crear una Hispanopol? Tú fíjate ahora mismo con todo el tema del tráfico de drogas, de tráfico de seres humanos, de tantísimos temas, que más allá del Interpol y de la Europol, tener una Hispanopol. Mira, el problema de cuando tú tienes, y más en el tema de, por ejemplo, de inteligencia, de información, que nadie quiere desvelar todas las claves, porque ¿no? Desvelar todas las claves de tu servicio, pues es poco menos que sepan cuáles son tus fuentes, cuáles son tus procedimientos, cuáles son tus métodos, cuáles son las capacidades de las que dispones, y eso sabes que no se hace, incluso dentro de la propia nación, es muy difícil compartir toda la información, incluso entre servicios de información y servicios de inteligencia. Y de hecho, muchas veces hay gran rivalidad, como es bien sabido. Pues imagínate cuando esto es entre muchos países y con muchos idiomas. Y al final, si ya de por sí la información es un poco crítica dentro del mundo de la inteligencia, cuando hay que traducirlo a 24 idiomas, en el caso de Europa, pues es el desastre total. Pero claro, aquí una vez más tenemos la gran riqueza del español, la gran suerte del español. ¿Por qué no crear una hispanopol que además tenemos muchos temas en común y más? Es verdad que lo mismo que nosotros, cuando como españoles tuvimos problemas, nuestros hermanos de América nos acogieron con los brazos abiertos, fuera en México o fuera en Argentina o fuera en Colombia o fuera en Venezuela o en cualquier otro país, pues ahora aquí en España tenemos la suerte, que cuando decimos que necesitamos inmigrantes, pero si tenemos la suerte de que vengan nuestros hermanos de América, que en la inmensa mayoría de los casos la integración es prácticamente automática. El caso más paradigmático es, por ejemplo, el de los argentinos, que en 3 5 años casi el 80% ya tienen una pareja española. Es decir, más claro el agua, ¿no? Entonces,
Pero claro, también pueden venir, obviamente, te pueden venir personas delincuentes, por lo mismo que aquí hay delincuentes, hay en todos los sitios. Pues si tuviéramos esa Hispanopol donde se compartiera todavía de manera mucho más eficaz de la que se comparte ahora mismo la información policial, pues fíjate las ventajas que tendríamos. Pero luego se pueden hacer temas, fíjate, hasta exigir tener nuestro propio Internet donde esté la ñ, este símbolo característico del español, evidentemente, y de España, pero no solamente eso, podemos tener, abundar en festivales de la canción, en festivales cinematográficos, en temas culturales, en temas que nos vayan uniendo. Es verdad que, por ejemplo, en Madrid, ya en los últimos años, por lo menos el último año, hubo unos desfiles de toda Hispanoamérica, precisamente para el día del 12 de octubre, y me parece fenomenal. Creo que en eso es lo que tenemos que abundar. Y además conocernos también mejor los unos a los otros, más todavía de los conocemos. Tú antes decías algo muy importante y es verdad que como españoles tú vas a ciertos lugares de Europa y tú te sientes extranjero. Por más que no hayas tenido que pasar, no necesitabas el pasaporte para entrar en el país, tú te sientes extranjero. No te une nada. O sea, con algunos países no te une absolutamente nada. Estamos hablando ni el idioma, ni la cultura, ni la religión, ni la historia. Pero es que encima van a tener culturas o formas de expresarse que es que no tienen nada que ver contigo ni con la mentalidad española. Esa es una realidad. Es más, no nos olvidemos, en muchos países de Europa a los españoles nos siguen mirando por encima del hombro, porque nos siguen viendo como el pobre español que tuvo que emigrar a estos países, hacer los trabajos más humildes, los que no querían hacer ellos, y nos siguen viendo en algunos casos como ciudadanos de segunda. Y lo digo con conocimiento de causa, e incluso estando en puestos importantes, que he dado muchas vueltas por Europa y lo he vivido. Pero en cambio, todo lo contrario, cuando nosotros vamos a América, tú desde que bajas por las escalerillas del avión, tú te sientes en tu casa. Porque, entre otras cosas, una vez más, por la grandeza del idioma, pero incluso por todo lo demás, por la forma de comportarse, la mentalidad, el- al final es estar aquí. Entre otras cosas, porque aquí evidentemente hay muchos hispanoamericanos y ahí también hay muchos españoles. Al final es que la unión, o sea, las relaciones se siguen manteniendo. Y creo que eso es lo que tenemos que aprovechar, toda esa riqueza, abundar en ella y conseguir efectivamente, pues de una manera o de otra, y pongo muchísimos ejemplos en el libro, pues ir abundando precisamente en ese reforzamiento del hermanamiento, que el hermanamiento ya está ahí, solamente falta que nos lo queramos y que lo reforcemos. Es muy interesante lo que dice del hermanamiento, porque yo también les considero mis hermanos y a propósito de lo que ha comentado, no debemos olvidar, porque el pasado es importante conocerlo, como decimos, qué fue de nuestros antepasados antes de ayer, que emigraron a América en busca de una vida mejor, muchos exiliados tras la guerra civil y muchos en busca de nuevas oportunidades. Yo tengo familia que lo hizo. ¿Por qué digo esto? Porque no olvidemos en el presente no mirar jamás por encima del hombro a personas con las que compartimos absolutamente todo. Por el hecho de ser seres humanos, se merecen respeto, lógicamente, pero compartimos un idioma, compartimos costumbres, compartimos religión, esa integración es mucho más rápida y al final se merecen todo el respeto, todo el cariño y todo el acogimiento del mundo y ojalá un día, con métodos como los que usted comenta, podamos lograr esa ansiada unión que seguro que nos hace más Fíjate, fuertes. Oscar, si es que cuando yo he estado presentando libro, o voy a dar conferencias, o voy por ahí a otras actividades, te encuentras cantidad de matrimonios mixtos, en el sentido de españoles o españolas que están casados o que su pareja es hispanoamericana. Cantidad de ejemplos. Pero es que además es que con una naturalidad total. Y es que además es que lo que te digo es que no hay ninguna diferencia, porque es que la integración es absoluta. Y es que además tenemos que ser también claros. Cuando aquí hablamos de integración con respecto a otras culturas, a otras etnias o a otras religiones, que en algunos casos ni se integran ni se integrarán. Pero no por falta de voluntad nuestra, que nosotros los españoles somos un pueblo muy abierto y muy tolerante y muy solidario, sino porque es que no van a querer integrarse. Esa es la realidad. Entonces, y lo vemos de manera constante. Es todo el caso contrario de nuestros hermanos hispanoamericanos. Lo que estamos hablando, aquí viene un colombiano, un mexicano, un venezolano, un argentino. Si es que es uno más al día siguiente, es que es uno más, es uno más. Y además no va a haber ningún problema de ningún tipo en esa integración auténtica, porque algunas de las otras etnias, culturas y religiones, como muchos se incorporarán a la sociedad, es decir, estarán aquí, pero seguirán manteniendo sus particularidades y habrá muy pocos matrimonios mixtos, si es que en algunos casos los llega a ver. Hay algunas nacionalidades que prácticamente no existe la integración auténtica. Es decir, no hay, por ejemplo, esas relaciones de pareja, o son mínimas, prácticamente inexistentes.
mientras te decía el caso de los argentinos, hay otras nacionalidades que no llega ni al 0,5%, es decir, prácticamente inexistente. Esa es la gran diferencia. Y luego, no solamente eso, sino que pueden incluso trastocar, transformar la sociedad de acogida, precisamente por las grandes diferencias culturales, de mentalidad, de entender la vida y la sociedad, cosa que evidentemente no sucede por todo lo que tenemos ese pasado común en todos los órdenes, evidentemente con las personas que vienen de América. E incluso voy a decir algo más. La inmensa mayoría de las personas que vienen de Hispanoamérica, como digo, no podemos generalizar, porque obviamente pues pueden venir personas malas, como hay aquí personas malas y que vienen con otros fines aviesos, pero la inmensa mayoría de las personas que vienen de Hispanoamérica vienen a trabajar y a cotizar, no a abusar de nuestro sistema social, como es el caso de otras personas. Esa es una realidad, Óscar. Lo que pasa es que ya sabes que aquí, como todavía tenemos que hablar con eufemismos, porque si no inmediatamente te pueden denunciar que si delito de odio, que si eres un xenófobo, porque vivimos también en este tiempo absolutamente desquiciado, que no se pueden ni decir las cosas con claridad ni con transparencia total, pero eso es lo que estamos comentando, esa es una realidad. Esa es una realidad. Y por eso creo que otros países de Europa a lo mejor tendrán problemas con la inmigración. Nosotros no tenemos que tener ningún problema. Es más, aquí ahora hay comunidades autónomas, que a lo mejor no es muy conocido, hay comunidades autónomas que lo están haciendo muy bien porque están estableciendo relaciones, contactos directos, por ejemplo, con universidades, para que inmediatamente que salen de allí los jóvenes con carreras determinadas, bien preparados y que tienen interés, ofrecerles buenos puestos de trabajo en España. Ahora mismo hay determinadas comunidades donde están creciendo muy rápidamente, donde tienen expectativas de inversión importantes y necesitan muchísima mano de obra. Mano de obra, no solamente estamos hablando de mano de obra, digamos, más básica, sino de escalones intermedios e incluso de licenciados superiores, sean ingenieros, sean arquitectos, lo que sea, ¿no? Licenciados superiores. Y en muchos casos los van a traer de América. Y además, que van a personas que van a venir con su familia, que los hijos se integran al día siguiente en el colegio, no tienen ningún problema, una vez más, entre otras cosas por el idioma, no tienen ningún problema, y les van a traer, lo están haciendo en ese sentido, y me parece genial, porque seguro que van a ser un gran éxito. Y más cuando ya son personas que encima pues, les valoren allí, que personas con capacidad, personas que quieren de verdad venir a trabajar y, como decimos, a cotizar y a buscar su futuro aquí, que lo van a tener inmediato. Y fíjate, además, fíjate lo que hablamos, Óscar. Si aquí la cosa se complica en Europa, que tampoco nadie sabe lo que puede pasar, tanto porque tengamos un shock económico, como que efectivamente nos terminen de llevar algún insensato a la guerra, a lo mejor es que nos tienen que volver a coger mañana nuestros hermanos de América, tenemos que volver a llamar a su puerta y pedirles que nos acojan de nuevo. O sea, que te quiero decir, y además ya sabes que hay quien dice que sería probablemente la parte más segura del mundo, ¿no? Porque si los demás, Europa, estaríamos en un caos total, buena parte de Asia también, con Estados Unidos también, ¿dónde estaría mejor? Pues en Centroamérica y en Sudamérica, ¿no? Entonces te quiero decir que no perdamos esa posibilidad de reforzar ese hermanamiento que creo que va a ser muy importante para hoy y para el futuro. Desde luego que sí, coronel. Una última pregunta que le quiero hacer. ¿Estamos ante el declive de Europa? ¿Estamos ante una nueva caída del Imperio Romano? El problema es que en Europa no somos conscientes de cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado, no es que vaya a cambiar, cómo ha cambiado el mundo. Seguimos con una gran soberbia, con una gran prepotencia, seguimos pensando que somos el ombligo de todo el planeta y estamos absolutamente equivocados. Aquí ahora mismo hay dos países que están marcando la pauta cuando hablamos de los temas que de verdad son importantes, que son Estados Unidos y China, que es la gran rivalidad que tiene. Por un lado, en Estados Unidos, que se ve como el gran poder decreciente y, por tanto, la historia demuestra que se vuelve muy peligroso los países en esta situación porque va a hacer todo lo posible para no seguir perdiendo poder, que es lo que estamos viendo con Donald Trump. Donald Trump es un producto, o sea, esto no lo hace Donald Trump, es el Estados Unidos que ha encontrado la figura representativa de eso que necesitaban hacer precisamente para no seguir perdiendo poder o intentar recuperar el que habían perdido. Pero luego tenemos una China que en cierto modo ha superado en muchos aspectos a Estados Unidos, la más avanzada hoy tecnológicamente del mundo, y, y claro, ¿dónde quedamos nosotros? Pues quedamos que ya no vamos a poder, por más que lo hagamos, ya no vamos a poder alcanzar hoy por hoy a estos países, a estos dos países. Podemos hablar de mucho más, pero básicamente estos dos. Porque de India hablamos un poco, que es un país también muy interesante.
Pero aquí no lo seguimos creyendo y vemos que tenemos una gran lentitud burocrática, el que tenemos una torpeza en muchísimos aspectos, que no nos ponemos de acuerdo, incluso para temas absolutamente claves y vitales, que Estados Unidos ahora va a negociar país por país, no va a negociar con toda la Unión Europea, esto está más que claro, y además nos hemos quedado muy atrasados tecnológicamente. Si Europa en algún momento, y concretamente Alemania, vendíamos y copábamos mercados era porque teníamos la mejor tecnología y aunque vendiéramos más caro, pues al final pues, teníamos posibilidades de ser competitivos. Pero eso también lo hemos perdido. Ya no tenemos la tecnología, seguimos vendiendo caro, con lo cual lo tenemos mucho más complicado en rivalizar con otros países. Pero es que además de todo eso, una Europa que tremendamente diversa, como estamos comentando, una verdadera torre de Babel, con grandes diferencias, no tenemos una percepción de amenaza común, no tenemos una mentalidad de que verdaderamente seamos europeos, habría que empezar por definir qué es exactamente Europa, Ujú. evidentemente, y luego sobre todo una Europa que hemos alcanzado, por así decirlo, el cenit de la civilización, o no lo hemos creído nosotros, y estamos en la cuesta abajo, claramente. Una Europa pues, muy reblandecida, donde se han perdido muchísimos valores de todo tipo, hemos entrado en un materialismo, en un nihilismo, en un egoísmo, en un sistema absolutamente hedonista, en donde todo se banaliza, todo se cuestiona, todo es posible. Y luego, pues, sobre todo, en, en no saber enfrentar el nuevo mundo que ya está creado, y ver que hay otras potencias y que lo estamos viendo, que ahora porque ahora la duda poco menos que de Europa es si vamos a seguir con Estados Unidos, si vamos a seguir a hacer más cerca de China, o vamos a seguir con los 2 no vamos a seguir con ninguno, o qué es lo que vamos a hacer. Y además cada país va absolutamente por su lado. Con lo cual estamos en una situación tremendamente delicada, pero aquí hay quien todavía no entiende que estamos en esa situación y sigue un poco abundando o creyéndose efectivamente que estamos marcando la pauta de algo. Y no es así en absoluto. Entonces hay que tener en cuenta que a partir de esa primera revolución industrial que antes comentábamos, que empieza sobre mediados del siglo XVIII, aunque luego se consolida un poco más tarde, pues sí que tuvimos un gran poder, teníamos colonias, teníamos tanto en África como en Asia, el mundo era prácticamente nuestro, eran los que marcábamos la pauta, pero esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Y aquí hay quien se resiste a creer que se ha acabado y sobre todo no está sabiendo entender las medidas que se venían a adoptar precisamente para no seguir abundando en ese hundimiento de Europa. Lo tenemos muy complicado y sobre todo porque aquí nos falta liderazgo, nos faltan personas competentes. Aquí alguien se tomó poco menos que a un juego la política, podía entrar cualquiera. Es más, los más capacitados no querían entrar en política. No tenemos verdaderos líderes, no tenemos personas en muchos casos bien formadas y lo tenemos en nuestro propio país, que parece mentira. Antes un ministro te decían es el ministro y a ti te impresionaba una persona con grandes capacidades, empezando por capacidad de oratoria, pero con conocimientos profundos, una persona culta, una persona ilustrada, y estamos viendo en algunos casos que es todo lo contrario, ¿no? Casi te dice ministro o ministra y poco menos que te da la risa, ¿no? De pensar y sobre todo personas que al final se rodean todavía de personas mucho más incompetentes. Y eso lo trasladamos a Europa exactamente igual, por no hablar de los escándalos permanentes de corrupción en el propio seno de la Unión Europea. El último lo hemos tenido con el Huawei Gate, pero tenemos el Morocco Gate, el Qatar Gate y tantísimos otros escándalos que permanentemente, aunque lo tapan entre ellos, evidentemente, pues tanto muchísimos implicados, pero lo vemos que al final es una Europa que no termina de funcionar y no termina de arrancar. Y encima con un gasto desmesurado para los ciudadanos, que él piensa que cada eurodiputado nos cuesta en su conjunto a los ciudadanos europeos al mes más de 60.000 euros cada eurodiputado, más todo lo que significa el conjunto de las instituciones europeas. Y al final, pues vemos que hay muchas cosas que no terminan de funcionar. Este momento quizá que estamos viviendo sería el momento para crear una Europa diferente, crear un supraestado, pero me temo que de momento con los intereses que hay internos esto tampoco se va a producir. Así que sí que efectivamente creo que estamos claramente en ese proceso de descomposición de lo que significa Europa y sobre todo pensando a la velocidad que están creciendo los demás, al ritmo que van los demás y al ritmo que estamos yendo nosotros. Efectivamente ha caído todo en un descrédito general y la población pues cada vez cree menos cada vez es más negativa, ¿no? Cada vez cree menos en un futuro positivo. Pero ojalá ese futuro sea Mm. positivo. Pero fíjate, Oscar, si me permites, Sí, que eso es claro, muy interesante porque sobre todo los más jóvenes ya han dejado de creer incluso en la democracia liberal. totalmente. Obviamente, tú piensas que cómo están viviendo ahora los jóvenes,
que esto ha sido un claro retroceso. Cuando yo salí de la academia, estamos hablando del año 85, quitando mi primer destino, a partir de ahí yo nunca viví en un piso de menos de 90 metros cuadrados, que entonces era el piso estándar. Y yo me lo pagaba con el 25% de mi sueldo. Eso era el piso estándar. Hoy hay muchos jóvenes que están viviendo en habitaciones, y casi ya habitaciones compartidas, ya no el piso compartido, en habitaciones compartidas en barrios periféricos de las grandes ciudades, con trabajos muy mal pagados, con trabajos discontinuos que no les permiten poco menos que valerse por sí mismo, incluso aun teniendo más de un trabajo. Quiere decir que parece que estamos retrocediendo en vez de estar avanzando. Y curiosamente, esto lo permiten estos gobiernos más progresistas de la historia, que vemos el encarecimiento sistemático de la vivienda, sea para comprar o sea para alquiler o para alquilar, y lo estamos viendo en tantísimos otros temas. Y un encarecimiento desmedido de la vida que no se puede cuando te dice compra comida ecológica. Ya nos gustaría comer comida ecológica, ¿verdad? Con lo carísima que es. Y así tantas cosas. Al final, y entre otras cosas, también hay una sociedad que cada vez está mucho más polarizada, unos ricos muchísimo más ricos, una clase media que está desapareciendo y se está empobreciendo, unas jóvenes que no serán clase media como pudieron ser sus padres o sus abuelos en algún caso, y sobre todo muchas veces con la mentalidad además de que poco menos que trabajar es malo y vamos a trabajar lo mínimo posible, ¿no? Es decir, es un poco, es el hundimiento generalizado de todo el sistema. Entonces hay muchos jóvenes que están dejando de creer en esto, según las encuestas, y no creen en la Unión Europea, no creen en la democracia. Y aquí, claro, lo más fácil es decir, no, esto la culpa la tiene China y Rusia, que están creando una campaña psicológica para que los jóvenes no, perdona, es que la situación es la que es. O sea, no culpemos a nadie, que siempre lo más fácil es culpar a alguien. Lo mismo que ahora intencionadamente están haciendo otra canallada, que claramente lo es, que es enfrentar a los jóvenes con sus abuelos y tratar de mentalizarles de que si viven mal los jóvenes es por culpa de sus abuelos, porque tienen pensiones muy altas, tienen un piso en propiedad y viven muy bien y encima se les paga las vacaciones con el inserso. Esto es una campaña internacional, que por ejemplo el medio este de Economist, el medio este británico, es una campaña que hace de manera permanente, ¿no? Para ir mentalizando un poco a las poblaciones. Es decir, como nuestros dirigentes han sido incapaces de solventar los problemas de los jóvenes, pues alto que les tienen que enfrentar con sus abuelos, que en muchos casos son los que le están manteniendo, para ver si así buscan un enemigo y diluir ellos sus responsabilidades. Y eso es lo que estamos viviendo, Óscar. Entonces, ¿qué significa? Pero eso aquí. En cambio, en otras partes del mundo es una dinámica diferente. Entonces, claro, dices, ¿tienes razón en no creer en el sistema? Tienen toda la razón del mundo, ¿no? Porque solamente hay que ver que no satisfacen con todo el esfuerzo que han hecho. Les ha dicho, oye, estudia, prepárate, fórmate, aprende idiomas, sácate un doctorado. Y dices, bueno, ¿y para qué todo esto, no? ¿Para qué todo esto? No hace muchos años, un licenciado superior, pues un arquitecto, un ingeniero, era alguien para toda la vida, era un señor, iba a tener un piso, iba a tener otro piso en la playa o en la montaña, podía sacar adelante una familia numerosa y probablemente ni siquiera sin su pareja de trabajar, ¿no? Entonces, te quiero decir, eso ha cambiado de manera radical. Y hoy en día, incluso una pareja trabajando los dos, o sea, lo que sea, trabajando los dos, lo pasan mal para poder llevar una vida medianamente digna. Entonces, claro, pues es que los problemas están ahí y no se está haciendo nada para atajarlos. Volvemos a lo mismo, los que presumen de gobiernos progresistas y resulta que están permitiendo que se encarezca todos los días la vivienda y no se toma ninguna medida verdaderamente para solucionar el problema habitacional de los jóvenes. Por más que se le llene la boca y palabras estas que se inventan, que si las zonas tensionadas, que si no sé cuánto, pero ahora la verdad, absolutamente nada. Entonces, te quiero decir que hay mucha gente que empieza a cuestionarse el sistema. Y esto es muy peligroso porque si seguimos así, a este paso, la democracia como la conocemos va a desaparecer. Y hay gente que preferirá decir, oye, mira, yo prefiero otro sistema, yo no necesito ir a votar a lo mejor todos los años o cada 6 meses, pero yo lo que quiero es que me resuelva mi problema y garantizar mi futuro, el de mi familia y tener una vida estable y una vida digna. Y por eso te digo que estamos en un tema muy importante, muy delicado, es un momento muy particular, sobre todo en el caso de Europa. ¿Cree usted que hemos perdido la libertad? En muchos temas sí, clarísimamente, en muchos temas sí. Hay que pensar que hoy, para hablar de ciertos temas, nos autocensuramos. Es decir, hemos caído ya no solamente en la censura que existe, sino en la autocensura. Y es más, y hemos caído muchas veces en la cobardía, pero cobardía incluso en estamentos que no deberían ser cobardes en absoluto, porque hay miedo a expresarse, hay miedo a hablar. Porque hay cosas que efectivamente te pueden acusar, y además normativa de la Unión Europea,
lo que hablamos, esos sacos, digamos, desastre, ¿no? De decir que todo cabe, que puede ser delito de odio o desinformación. ¿Qué es delito de odio y qué es desinformación? Odiar es un sentimiento. A ti te pueden acusar por odiar algo. Hombre, evidentemente hay dos tipos de odio. Sería el odio pasivo y el activo. Es decir, el pasivo, el que tú odias algo pero no lo demuestras, y el activo es el que lo demuestras, ¿no? Pero hemos entrado además en un momento en el que raro es que digas algo y no hay alguien que se sienta ofendido. Imposible hoy en día ser comunicador, y a mí me pasa todos los días, ser comunicador y que no haya alguien que lo que digas no le moleste y además se sienta ofendido y te denuncie por ello. Porque antes alguien se molestaba y se callaba la boca y ya está, ¿no? Y lo estamos hablando desde en el humor. O sea, ahora mismo tú ves películas o ves series o ves documentales de no hace tantos años que hoy sería, o publicidad de no hace tantos años que hoy sería impensable. Hoy sería impensable. Y nadie se rasgaba entonces las vestiduras. Pero hoy, como efectivamente hay quien además se han creado departamentos específicos para ello, hay mucho dinero también detrás y hay muchos intereses, y luego hemos creado esa la sociedad de los ofendiditos, pues efectivamente cualquier cosa que digas hoy se puede malinterpretar, porque ya no es lo que digas, es cómo lo interpreten y te puede perjudicar enormemente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas no quieren expresarse con libertad y una vez más se autocensuran. Esto es terrible, porque precisamente, evidentemente, al margen de que tú no puedas hacer algo que vaya en contra de la legislación vigente, pero aparte de eso, deberíamos no abrir tanto el marco, porque al final es que no vamos a poder hablar de nada. Porque, oye, es que cualquier cosa, alguien lo puede, una vez más, malinterpretar y denunciarte por delito de odio o por desinformación. O simplemente por contenido inadecuado. ¿Qué es contenido inadecuado? Pues lo que el gobierno de turno, sea nacional o sea comunitario, decida que es inadecuado o que es desinformación. Es tan fácil como eso. Y eso, desde luego, va en detrimento absoluto de las libertades. Que eso es otra parte, porque aquí en Europa hablamos mucho de valores, de principios, pero los que alguien quiere. Porque ya vemos que cuando alguien molesta, lo estamos viendo como incluso le sacan de la carrera electoral y le impiden presentarse a las elecciones, o cuando ve que va a ganar las elecciones, pues de repente le inhabilitan. Es decir, estamos entrando en un terreno tremendamente resbaladizo que desde luego se aleja mucho de lo que debería ser la verdadera democracia. Espero y deseo que en nuestro próximo encuentro, mi estimado coronel, tengamos pues noticias más positivas y podamos contemplar el mundo, aunque sea un poco difícil, de otra manera. Quisiera darle las gracias de corazón por compartir este ratito conmigo, y ha sido un orgullo enorme, un privilegio y todo un honor poder contar hoy con usted. Muchísimas Pues gracias, coronel. ha sido un placer, Óscar, muy bien. Además lo has hecho fenomenal, has hecho preguntas muy buenas y sobre todo has sabido gestionar muy bien la entrevista, porque has dejado hablar, porque sabes que hay algunos entrevistadores que habla más el entrevistador que el entrevistado. Por favor, Y lo tú, más importante, y perdone que le interrumpa, es que hable siempre la persona que tiene que aportar sus conocimientos. pues lo has hecho muy bien de una manera muy profesional y te lo agradezco. Muchas gracias, Óscar. Muy agradecido a usted, coronel. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.